la mañana ya se le subió la hoja número 3. Cuando llegue a los 50, entonces voy a comenzar a explicar para que no pierdan los demás esta explicación. Pero la invitación está para que no se atrasen. Que no se atrasen, por favor, porque como si nada ya va la hoja número 3. Ya llevamos Luz María. Gracias por esa manita. Espero que ya la mayoría pues tenga ya su ley, que ese es nuestro machete. Ese es el qué hacer, ¿verdad? Sin la ley estamos atados. Estoy esperando a 3 compañeros más o 3 compañeras más. Ahí alguien, Misael Benjamín, ya van 48. Voy a esperar 2 más, porque se supone que ustedes deberían de entrar sin ningún inconveniente, sin necesidad que yo les dé admisión. ¿Ya? Bueno, a veces también el profesor, ahí está, Giovanni Sebastián. Bienvenido, Giovanni. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Catherine Alejandra. Buenas tardes. Bienvenidos. Bueno, como ya hay 50, entonces voy a comenzar les estaba contando que ya, si ustedes vieron su Classroom, ya se les subió la hoja de trabajo número 3. Y voy a aprovechar, por eso que quería que por lo menos estuviera la mitad de la clase, porque la explicación que les voy a dar en estos momentos en relación a esta hoja de trabajo tiene mucho contenido y mucha ilustración y les va a facilitar su comprensión. Si ustedes se dan cuenta, habla del capítulo 2 de la competencia y regula los artículos del 11 al 18 de la ley de amparo. Es decir, de esta hermosa ley. Pero lo interesante es que de una vez vamos a aprovechar con esta página 2 a que ustedes en su cerebro ubiquen todo lo atinente, todo lo relacionado. Fíjese que quería grabar la clase, pero no disponible, dice. Entonces no graba la clase. Entonces nos vamos a los artículos del 11 al 18. Espero que tengan la ley en su mano. Ojalá tengan la ley en su mano. ¿La tienen a la mano? Pregunto. Sí, licenciado. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, en el capítulo 2, en el título, competencia, en mi ley, que es la 7ª edición, hay una llamada cita de pie de página que es la 25. Yo no sé si los que tienen la 9ª edición o la 8ª es la misma cita, el número de pie de página. Sí, licenciado. La novena. Perfecto. Y ya, les regalo una pregunta ya de examen. Ya esto ya viene en el examen, señores. Dice, me voy a la llamada 25. Esa es pregunta de examen, subrayenla. Porque
Viene. Dice, la competencia es el conjunto de facultades legítimas que le son otorgados a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de la materia, cuantía, turno, grado y territorio. Esa es la competencia. Todos los órganos jurisdiccionales que funcionan en Guatemala tienen delimitada su competencia. Por eso es que cuando ustedes estudiaron o están estudiando su teoría del proceso o ya la estudiaron, ¿qué decía el profesor de teoría del proceso? ¿Qué es jurisdicción? Jurisdicción es la facultad de administrar justicia. Esa es jurisdicción, la facultad de administrar justicia. ¿Y qué es competencia? Es el límite de esa jurisdicción. ¿Por qué? Porque puede haber en los órganos jurisdiccionales competencia por materia. Materia civil, materia penal, materia laboral, materia administrativa. Puede ser por cuantía. De 80,000 quetzales hacia abajo, juzgados menores, de 80,000 con 1 centavo, primera instancia. Por turno. Es decir, si me refiero aquí al centro cívico, o a Villanueva, o a Misco, o a la Antigua, o a la zona 18, hay juzgados por turno. Uno entra a las 6 de la mañana, sale a las 2 de la tarde, el otro entra a las 2 y sale a las 8, y el otro a las 8, y así, por turno, ¿ya? Por grado, primera, segunda instancia, y territorio. Bueno, lo que es el departamento de Guatemala o la capital o las zonas tales, o sea, se van distribuyendo la competencia. Pero eso no es lo chistoso de esta hoja de trabajo. Lo chistoso es que hoy mismo, ustedes van a aprenderse de una vez por todas, van a aprenderse que todo lo atinente, todo lo relacionado a la competencia en materia de amparo, lo van a encontrar en el auto acordado 1/2013. ¿Ya? Auto acordado 1/2013. Váyanse a su página 115 de su ley, por favor. Y allí se van a dar cuenta que está el auto acordado 1/2013, que se refiere, considerando, por tanto, auto acordado, competencias en materia de amparo. Y solo 9 artículos tiene este auto acordado. Solo 9 artículos tiene. Y el artículo 9 se refiere a la entrada en vigencia, que dice, este auto acordado entrará en vigencia el 15 de enero del 2014. Deberá comunicarse por medio de oficio circular al diario oficial, dado en la ciudad de la Antigua Guatemala el 14 de noviembre del 2013. ¿Ya? Bueno. Pero ¿qué es lo que importa? ¿Por qué tanta bulla por este auto acordado? Porque ustedes están aprendiendo ahorita para su vida profesional que los 9 artículos del auto acordado 1/2003 son importantes. Por supuesto que son importantes. Pero los primeros 5, grábenselo acá en su disco duro.
y ya no van a tener necesidad ni siquiera de consultar la ley. ¿Por qué? Artículo 1. Competencia en materia de amparo de la Corte de Constitucionalidad. Artículo 2. Competencia en materia de amparo de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 3. Competencia en materia de amparo de las cámaras. Artículo 4. Competencia en materia de amparo de las salas de apelaciones. Y número 5. Competencia en materia de amparo de los jueces de primera instancia. Así de fácil. No hay pierde. En orden jerárquico, 1, Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia, las cámaras, las salas de apelaciones y los juzgados de primera instancia. Claro, está el 6 que habla de lo que es la determinación de la competencia cuando hay duda. Entonces ahí está el procedimiento a seguir, que el tribunal debe de actuar tal y como lo dice este artículo 6. Las competencias de las cortes de apelaciones o de los tribunales colegiados de igual categoría. Recuérdense que los tribunales colegiados son aquellos que se integran por más de una persona. Tribunales de igual categoría y de los jueces de primera instancia constituidos en tribunales de amparo serán ejercidas bajo su estricta responsabilidad por razón de territorio, materia y jerarquía de la autoridad denunciada. Cuando la petición de amparo sea presentada ante un órgano jurisdiccional no competente, conforme a esos elementos, el tribunal, se limitará a dictar de inmediato resolución que contenga como único pronunciamiento la remisión al tribunal competente o, en su caso, a uno de los centros de distribución implementados por el organismo judicial para la asignación correspondiente. Se exceptúa lo anterior cuando se encuentre en riesgo la vida de las personas, en cuyo caso el órgano jurisdiccional ante el que se presente deberá emitir pronunciamiento en relación con el amparo provisional y procederá de inmediato a remitir las actuaciones a donde corresponda. En lo que se concierne a la competencia por territorio, lo poseerá el órgano jurisdiccional que corresponda al lugar en el que tenga su domicilio o su sede física la autoridad denunciada. En los asuntos judiciales, la competencia por materia se determina por la que corresponde a los antecedentes del caso según la ley rectora del acto o acto reclamado. Está el foro de atracción, la derogación. O sea, los 9 artículos son importantes, pero la clave de este auto acordado son los primeros 5, porque habla de la competencia en materia de amparo. Entonces, ¿cuál es la competencia en materia de amparo? Según el artículo 1, que le corresponde a la Corte de Constitucionalidad, ahí lo dice, contra los 3 organismos del Estado: presidente, vicepresidente, diputados, bancadas, bloques, junta directiva, pleno, magistrados, el pleno de la Corte Suprema. Ahí se disemina. Artículo 2, competencia de la Corte Suprema de Justicia. Artículo 3, competencia de las cámaras. Artículo 4, competencia de las salas de apelaciones. Artículo 5, competencia de jueces de primera instancia. Ahí está. Si se dan cuenta, la mayor parte de preguntas que vienen relacionadas a la hoja de trabajo 3 tienen su respuesta en este auto acordado 1/2013. Y por supuesto, si ya nos vamos a la pregunta 22, 23, 24, entonces ya ustedes se irán directamente a la Constitución de la República o a la Ley de Amparo en los artículos correspondientes. Muy bien, eso era como una aclaración, aprovechando que no estaban integrados todavía los compañeros, pero iniciamos entonces. Siguiendo con el tema de la defensa de la Constitución, ahora sí ya entramos en materia. Héctor Fix Zamudio, mexicano, la pregunta 5 dice: formula el concepto de la defensa de la Constitución diciendo. Ustedes se van a sus copias. Espero que todos tengan su copia. Y
en la página 12, inclusive en su página 12, hay una línea, no sé si la ven, ahí está, ¿eh? Hay una línea vertical y ahí mismo define la defensa de la Constitución. Subrayenlo, por favor. Y yo se los voy a explicar con nuestras palabras para una mejor comprensión de ustedes. Dice, la defensa, en uno de sus últimos estudios formula el concepto al afirmar que, Héctor Fix Zamudio, la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales. Ahí está. Ahí quedémonos porque eso es lo importante. Con nuestras palabras para su comprensión. ¿Qué debemos de entender por defensa de la Constitución? Aquella que está integrada por disposiciones, por instrumentos jurídicos, todos aquellos instrumentos jurídicos y todos aquellos instrumentos procesales. ¿Qué debemos de entender por instrumentos jurídicos en un país? Pues los instrumentos jurídicos son todo el ordenamiento vigente de un país. Eso es todo. Esos son los instrumentos jurídicos. Es el derecho sustantivo. Es todo ese conjunto de normas que desarrollan la norma constitucional. En otras palabras, los instrumentos jurídicos vamos a ponerlos como todo ese conjunto de normas ordinarias, reglamentarias, doctrina legal, jurisprudencial, convenios y tratados que se encuentran vigentes en el país, en Guatemala. La pregunta que les hago es la siguiente. ¿Qué normas son las que desarrollan las normas constitucionales? Las normas ordinarias. Las normas ordinarias, Luis Pedro. ¿Y a quién le corresponde emitir las normas ordinarias, Luis Pedro? Al Congreso de la República. Al Congreso de la República. Muy bien. Te pregunto, dentro de los instrumentos jurídicos, como parte de la defensa de la Constitución, ¿entran las normas reglamentarias, sí o no? Sí. ¿Y quién crea la norma reglamentaria? El presidente de la República. En algunos casos, el presidente de la República, por ejemplo, como el reglamento de la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Pero también, si yo te hablo del reglamento, de los reglamentos que están vigentes actualmente en la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿será que el presidente de la República los crea? No. No, no. Es la propia autoridad de la universidad, a través del Consejo Superior Universitario, que va a darle vida a ciertas normas reglamentarias de carácter general para el buen funcionamiento de lo que es la Universidad de San Carlos. Y cada unidad académica y cada escuela de la Universidad de San Carlos va a crear su propia reglamentación, ya sea a través de la Junta Directiva o su Consejo Directivo. Pero, por ejemplo,
¿quién emitió, quién creó el reglamento de tránsito? Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Gobernación. Vean pues que cada institución, atendiendo a sus necesidades, va a tener el derecho y va a tener la obligación de crear todos los reglamentos que sean necesarios para el buen funcionamiento de las atribuciones que le han sido encomendadas por la Constitución. Por ejemplo, si hablo del municipio, nos vamos a nuestra Constitución, nos vamos al régimen municipal, ¿ya? ¿Ya saben qué artículos hablan del régimen municipal? ¿Se recuerdan? El artículo 253. El artículo 253. Muy bien. Habla del régimen municipal. Autonomía municipal. Subrayenlo, por favor. Los municipios de la República de Guatemala son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer de sus recursos y atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes, emitirán las ordenanzas y los reglamentos respectivos. O sea que el presidente de la República va a emitir un reglamento cuando la misma ley ordinaria indique que es él, como representante del Ejecutivo, al que le corresponde emitir el reglamento. De lo contrario, cada institución descentralizada y autónoma tiene el derecho y la obligación de emitir todos los reglamentos. Pero esos forman parte de los instrumentos jurídicos que ayudan a defender a la Constitución. Pero hay instrumentos procesales también. Hay instrumentos procedimentales que también están plasmados adentro de la Constitución y que su función esencial es la defensa de la Constitución. ¿Cuáles son esos instrumentos procesales? Pregunto. La exhibición personal, el amparo y la inconstitucionalidad. Muy bien. Las garantías constitucionales. Ahí las sintetizó Luis Pedro, las garantías constitucionales. Esta pregunta es tendenciosa y mal encarada y de mala fe, para ver si te puedo lograr destantear un poco, Luis Pedro. ¿Quién creó las garantías constitucionales? Cintia. Buenas tardes, licenciado. Según lo que leí en los documentos, fue la Asamblea Nacional La Constituyente, ¿no? Asamblea Nacional Constituyente, porque fue la Asamblea Nacional Constituyente quien creó la Constitución. Y las garantías constitucionales están subsumidas dentro de la Constitución. Ojo, por eso te dije, Luis Pedro, te lo advertí. Es una pregunta tendenciosa. No, es cuestión solo de analogía, es cuestión de interpretación, es cuestión de ir allá, no encerrarse dentro de un cuadro y repetir un discurso. No, hay que ir más allá. ¿Viste, Cintia?
¡zas!, la pescó en el aire. Pues la Asamblea Nacional Constituyente. Porque la Asamblea Nacional Constituyente fue la que creó la Constitución Política de la República de Guatemala. Y como dentro del articulado, dentro de los 281 artículos de la Constitución, está el 263, el 264, el 265, el 266, 267, que se refieren a la exhibición personal, al amparo y a la inconstitucionalidad de leyes. ¿Vamos bien, Pedro? Sí, licenciado. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. De esa cuenta, nos vamos a lo que dice el mismo Héctor Fixamudio, pero en la página 13 al principio. Espero que tengan su documento. Alguien que me lo lea hasta que llegue a las segundas garantías, a las negrías, por favor. A ver, ¿quién lo tiene en la mano? Página 13. El mismo Fixamudio, cuyo esquema clasificatorio seguimos, indica que el concepto puede dividirse convencionalmente, como todas las clasificaciones, en dos categorías fundamentales: la protección de la Constitución y las garantías constitucionales. Sigue, por favor. La primera se integra por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados y a través de las normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales, con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a los lineamientos, ¿verdad?, establecidos en la propia Constitución, instrumentos que se refieren al aspecto fisiológico de la ley fundamental. Ahí, hasta ahí, hasta ahí. Muchas gracias, gracias. Te agradezco mucho, Javier Rodrigo. Bueno, ya Javier, este ejercicio, Samudio, primero nos dice, vean, el concepto de la defensa de la Constitución está integrado por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que nos van a servir para prevenir la violación de la Constitución a toda costa. Ya sabemos que el ordenamiento jurídico vigente de un país son los instrumentos jurídicos, todos. Normas ordinarias, normas reglamentarias, normas constitucionales, doctrina legal, jurisprudencia, convenios y tratados, todo el ordenamiento, todo lo que tienda a defender a la Constitución. Y los instrumentos procesales son esas garantías procedimentales que están dentro de la Constitución y que también sirven para frenar esa violación que puede ser objeto por parte de quienes detentan el poder. Perfecto, ahí está. Pero no satisfecho con esa gran explicación que da, dice, vean, no se hagan bolas. Si ustedes quieren estudiar el tema de la defensa de la Constitución, divídanlo en dos. Uno, como protección de la Constitución, y dos, como garantías constitucionales. ¿Y qué debemos entender por protección constitucional? Pues aquella que está integrada por instrumentos políticos, instrumentos económicos, instrumentos sociales, instrumentos de técnica jurídica que están adentro de la propia Constitución con la única finalidad de que quienes detentan el poder y son titulares de los mismos se sometan a los lineamientos que establece la propia Constitución. Porque nadie puede ser superior a la Constitución. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y dentro de esos instrumentos, en primer lugar, tenemos los instrumentos políticos. Ya en la clase anterior, cuando leímos el artículo 140 y 141, tienen su Constitución a la mano. Alguien que me lea el 140, por favor.
Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes seguridad de sus derechos y de su libertad, de su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. 141, por favor, Stephanie. Perdón. Artículo 141. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativos, ejecutivo y judicial. Su subordinación entre los mismos es prohibida. Muy bien, muchas gracias. Vean el esfuerzo que hace Stephanie de ir a recibir sus clases por la tarde teniendo bebés. Vean, eso es admirable. Eso es admirable. Eso es admirable. ¿Ya? Entonces, es el esfuerzo. Hay que ir a tratar de aprender, hay que ir a tratar de aprovechar el tiempo, porque como dice el refrán, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Entonces, hagan ese esfuerzo. Los admiro por eso y pues sigan echándole ganas, no se desesperen, sean ordenados, sean disciplinados, que el resultado lo van a ver ustedes con creces cuando vean sus notas en un nivel muy aceptable. Pero eso depende de ustedes. ¿Es que me pongo nervioso? No. Me voy a examinar y estoy un poco nervioso, voy a respirar. Saco el aire poco a poco. Otra vez. Otra vez. Y eso normaliza el buen funcionamiento de mi cerebro y el cerebro va a controlar mi sistema nervioso. Entonces lo hacemos 3, 4, 5 veces. ¿Y qué? Si es gratis, pero háganlo. ¿Por qué? Porque han estado estudiando, han estado trabajando, van con la mentalidad puesta en ese examen físico que van a tener a la vista. No es cosa del otro mundo. ¿Por qué? Porque ya han pasado las mismas preguntas a mano. Yo les decía, ahorita que comenzamos la clase, que la hoja 3 se refiere a la competencia y en el artículo 11, en la cita de página 25, competencia, me voy a su contenido. Esa es pregunta de examen. Es el conjunto de facultades legítimas que le son otorgados a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de la materia. ¿Cómo le denomina? Competencia. Otra pregunta. ¿Es el conjunto de facultades legítimas que le son otorgados a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de la cuantía? ¿Cómo le denominamos a eso? Competencia. Otra pregunta. ¿Es el conjunto de facultades legítimas que le son otorgados a los órganos jurisdiccionales para resolver conflictos por razón de turno? Competencia. Y así me voy. O sea, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Masticar bien la pregunta, deglutirla y ponerla. No sé la respuesta, me paso a la siguiente pregunta, pero ya le dejé tarea al cerebro, que me busque la respuesta. Y voy tal vez por la pregunta 18, cuando viene el flash, es esto. Regreso otra vez, vuelvo a hacerla y ahí está la respuesta. Hay que saber aprender a examinarse. Sigamos, pues. Entonces, Leonardo Josué. Bienvenido, Leonardo Josué. Bien. Entonces, Héctor Fixamudio, en la página 13 de sus copias, dice que la defensa de la Constitución para su estudio se divide en protección de la Constitución o protección constitucional y garantías constitucionales. El día de hoy comenzamos con la protección constitucional y vamos a avanzar lo que podamos. ¿Qué es protección a la Constitución? La que está integrada por todos aquellos instrumentos
políticos, económicos, sociales y de técnicas jurídicas que están adentro de la propia Constitución y que sirven para que quienes detentan el poder se sometan a los lineamientos de la Constitución. ¿Y cuáles son los instrumentos políticos? En primer lugar, la división de poderes. La división de poderes es el primer instrumento político por excelencia que sirve para proteger a la Constitución para su defensa. Por eso, Stephanie nos leyó el artículo 141. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, entre los cuales no habrá subordinación. División de poderes. Legislativo. Voy con el legislativo. Voy a hablarles unas cuantas cositas que ustedes, a recordarles unas cuantas cositas del legislativo que ustedes ya saben, pero que es bueno que tengan ahí apuntadito algo por referencia. Uno, si voy a hablar dentro de la Constitución, de nuestra Constitución, todo lo relacionado al legislativo, pues lo voy a buscar del artículo 157 al 181, primer paso. Allí en ese articulado, en esos 24 artículos, del 157 al 181, allí voy a encontrar todo lo relacionado con el organismo legislativo. 2. La función esencial del organismo legislativo es crear leyes. Esa es la función legal. De ahí vienen otras como fiscalizar, ¿verdad? Pero su función esencial es proceso de creación de leyes. Esa es la función esencial. 3. Se integra por 160 diputados electos por sufragio universal, por 160 diputados. Se les conoce como dignatarios de la nación o representantes del pueblo y gozan de algunas prerrogativas, gozan de unas prerrogativas, ¿ya? Gozan de prerrogativas. Por ejemplo, la inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Esa es una prerrogativa de que gozan los diputados. Y la otra, irresponsabilidad por sus opiniones. ¿Ya? Esas son prerrogativas de que gozan los diputados al Congreso. Otra cuestión del Congreso es que dentro de los requisitos para ser diputado, uno, ser guatemalteco de origen. Clave. Ser guatemalteco de origen. Eso es clave. Y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Es decir, tener 18 años y estás te asocias a un partido, te proponen como candidato en la primera casilla y te eligen como diputado. Pero viene vamos ¿tienen toda su constitución a la mano? Sí, licenciado. Sí. Bueno, aprovechemos. Gracias, Lisbeth. Gracias, Lisbeth. Saquen su constitución y subrayen esto. 144. Porque de una vez aprovecho a darles parte de la cultura general que deben de tener para su vida profesional. No me interesa solo que me ganen el curso, no, que vayan profesionalizándose con su lenguaje jurídico, con su análisis de leyes, interpretación de leyes y eso. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecos, y los hijos de padre o madre guatemaltecos nacidos en el extranjero. Ahí están los dos sistemas que se puede adquirir la nacionalidad. El jus soli. Jus soli
tierra, territorio, jus soli, porque nací en tierra guatemalteca. Soy ciudadano guatemalteco. Porque nací en un avión que va ahorita por el espacio aéreo de Francia, porque por los Juegos Olímpicos, y da a luz en el avión esa señora, pero el avión lleva bandera guatemalteca. Entonces esa aeronave es territorio guatemalteco. Y aunque la mujer sea de origen alemán o español o hindú o japonés, no importa, pero va dentro de una aeronave con bandera guatemalteca. Esa criatura que nació adentro de ese avión tiene derecho a ser guatemalteco de origen, porque nació en una aeronave que llevaba bandera guatemalteca, siendo la mamá de cualquier nacionalidad. Claro que le va a corresponder también por el jus sanguini, por los lazos de sangre, la nacionalidad de la mamá. Si es argentina, chilena, cubana, mexicana, estadounidense, no importa. Pero por haber nacido en esa aeronave con bandera guatemalteca, se considera esa criatura como de origen guatemalteco. Naves o aeronaves. Se anda en un barco, ¿ya? Se anda en un barco con bandera guatemalteca, pues exactamente se le aplica el, 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 el territorio, el jus soli. Bueno, entonces, hay nacionalidad de origen por haber nacido en territorio guatemalteco o nacionalidad de origen porque mi papá o mi mamá es guatemalteca por lazos de sangre. Pero, ojo, con el 145, que dice nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen, eso es falso, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Bueno, viene un hipotético caso, pero es para que ustedes lo analicen. Bukele va a iniciar o ya inició su segundo mandato en El Salvador y dentro de 8 años se cansó de El Salvador y decide venirse para Guatemala. El expresidente se decide, compró aquí su finca y aquí está. Cumple con los requisitos que el Instituto de Migración le da para visa temporal, visa permanente. Luego, como El Salvador formó parte de la Federación Centroamericana, pues inicia sus gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para adquirir la nacionalidad de guatemalteco de origen. Cumple con todos los requisitos y se la dan. Dentro de 12 años, él se afilia a uno de los partidos políticos que están vigentes en el país y lo proponen para candidato a la presidencia de la República. La pregunta es, ¿puede o no serlo? ¿Puede o no participar como tal? Cintia. Sí puede, licenciado, porque usted acaba de mencionar que son de los que
estuvieron en la federación, los países que estuvieron en la Federación Centroamericana. Sí puede, porque todos los que conformaron la Federación Centroamericana se consideran guatemaltecos de origen, entonces no hay limitación alguna. Sí puede participar. Bueno, vayámonos al 146. Gracias, Cintia. Vayámonos al 146. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Viene un venezolano y cumple con sus requerimientos del Instituto de Migración, obtiene su visa temporal, después su visa permanente, ya es un extranjero domiciliario en Guatemala, pero su deseo es hacerse guatemalteco naturalizado y comienza su gestión ante la gobernación departamental de su jurisdicción donde él vive. Y comienza el trámite, al final cumple con todos los requisitos y por medio de un decreto se le otorga su naturalización como guatemalteco. En ese entonces, es un venezolano, en ese entonces está fulano de tal de presidente de la República de Guatemala y es muy amigo de este venezolano. Se conocieron desde hace 30 años, estudiaron juntos, etcétera, etcétera, y sabe que es una persona correcta y todo. Y este presidente guatemalteco le dice, mira vos, ¿por qué no me venís a apoyar y me ayudas en mi gabinete? Te nombro de ministro de Relaciones Exteriores. Ah, la voz, pero sí, hombre, te conozco, mano. La pregunta es, ¿ese venezolano naturalizado guatemalteco puede ser ministro de Relaciones Exteriores? Sí. Sí, sí. Porque dentro de los requisitos que da la Constitución para ser ministro de Estado, dice, requisitos para ser ministro de Estado. Para ser, artículo 196, subrayenlo por favor. Para ser ministro de Estado se requiere ser guatemalteco. Regresemos al 146, naturalización. Son guatemaltecos. Ahí está. Sí puede. Ahora, Pedro, ese venezolano naturalizado guatemalteco puede, como estudió Derecho, puede ser juez de primera instancia. No. ¿Por qué? Porque en el artículo 207, entre los requisitos para ser magistrado o juez, dice que debe de ser guatemalteco de origen. Requisitos para ser magistrado o juez. Los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen. No, esa es una limitación. ¿Puede ser diputado al Congreso de la República? No. No, porque dentro de los requisitos para ser diputado, guatemalteco de origen. ¿Puede ser presidente de la República? No. No, porque se necesita ser guatemalteco de origen. ¿Les quedó claro? Sí, licenciado. Sí, Muy licenciado. bien, muchas gracias. Sigamos pues. Sigamos hablando del Congreso. Decíamos también que lo integran 160 diputados. Son considerados dignatarios de la nación. Su función esencial es crear leyes. Son electos por sufragio popular secreto. El Congreso tiene 2 periodos de sesiones ordinarias. Una, sin necesidad de convocatoria, que se inicia el 14 de enero y termina el 15 de mayo. Y el otro, el 1 de julio y termina el 30 de noviembre. Y que en esos intermedios,
cuando salen de vacaciones, sigue trabajando el Congreso a través de una comisión permanente presidida por el mismo presidente de la Junta Directiva y que cada año cambian de Junta Directiva. Por ejemplo, en este año, más o menos ya comenzará el otro mes, agosto, sí, agosto, ya comenzarán por ahí los globitos de que se están conformando, unificando las bancadas para tratar de presentar planillas entre octubre y noviembre, porque el Congreso debe dejar electa la Junta Directiva que tomará posesión el próximo año, el 14 de enero del 2025. Ya el otro mes. Ahorita, por favor, estén atentos todos ustedes a cómo a partir de hoy las comisiones de postulación comenzaron ya un trabajo arduo, muy delicado, para conformar a los 26 candidatos cuyo listado, después de una serie de ponderaciones y que haga esta comisión, porque hay una comisión para elegir a los magistrados a la Suprema Corte, si se le presentan 100 expedientes, 200 solicitudes, 300, ellos tienen que depurarlos y del paquete de todos, solo elegir a 26 antes del 24 de septiembre. Antes del 24 de septiembre, la comisión de postulación, tanto para elegir a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia como a los magistrados a las salas de apelaciones, deben de cumplir su trabajo remitiendo al Congreso de la República antes del 24 de septiembre de este año el listado de los que llenaron la tabla de requerimientos que exigieron. Hoy que se iban a reunir y cuya agenda, me imagino, el primer paso, el primer punto sería darle la bienvenida a todos. El segundo paso sería, señores, elaboremos el reglamento que va a regir cómo vamos a calificar los expedientes de cada uno de los solicitantes, qué ponderación le vamos a dar, qué vamos a entender por la idoneidad. ¿Qué es eso? Es un valor. ¿Cómo lo vamos a calificar? Es que es idóneo. ¿Cómo? Claro, va a haber un momento en que vayan desechando a muchos expedientes porque no cumplieron, les darán un par de días para que traten de corregir alguna laguna, una omisión que tuvieron o algo, y otros que definitivamente van a ser rechazados porque no llenan con los requisitos, y los que sí, pues los van a ir calificando, ponderando, pero ¿cómo tratar de que estos comisionados no tengan presiones? Porque la presión es horrible. La presión viene de todos los sectores, sector empresarial, CACIF, llámese, sector sindical, sector gubernamental, sector o sea, de diputados, o sea, de todos, de todas las, o sea, no quisiera estar en los zapatos de cada uno de esos. Es una gran labor, es una labor titánica que están haciendo, que van a hacer todo porque van al final a elegir a las personas idóneas para recuperar un poquito la credibilidad en el sector justicia. Que haya una pronta y cumplida justicia, que haya una certeza jurídica. Y solo los que realmente aman a Guatemala van a estar luchando. Por supuesto, las manos peludas, los sectores oscuros,
el sector poderoso económicamente hablando también va a hacer las malabares y todo por tal de tener electos a sus representados ahí. ¿Para qué? Cuando estén en el ejercicio del cargo, son 5 años los que van a desempeñar esa magistratura, tanto en la Suprema Corte, en la Corte Suprema, como en la sala de apelaciones. Entonces, realmente es un trabajo titánico, es bien delicado. Se está tratando a través de esto de recuperar la credibilidad interna y externa del país, porque el sector justicia está por lo más bajo de la credibilidad. Eh, Inclusive acaba de venir una comisión interamericana de derechos humanos por 5 días a evaluar a todas las instituciones que tienen que ver con el sector justicia, entrevistando y la misma representante, creo que era una argentina, ella misma, hoy lo escuché en la red, que decía que encontraron un poco de oposición en el Ministerio Público. No hubo mucha colaboración como en otras instituciones. Les abrieron las puertas de par en paz, les dieron toda la documentación habida y por haber que ellos requerían, porque presentaron un informe temporal, pero tienen que presentar su informe final. Entonces, pero eso llevará meses. Pero sí se quejaron en contra del Ministerio Público, que no les dieron toda, toda la información requerida. Hubo muchos rechazos, muchas impuntualidades, cambios de cita, etcétera. Bueno, terrible. Entonces, pero en fin, hablando de eso, ¿qué es la idoneidad, verdad? Es un valor filosófico. Y quienes tienen esta gran responsabilidad. ¿Sí, Emi? Quienes tienen esta oportunidad de colaborar por Guatemala, pues tienen esa gran responsabilidad. Síganlo de cerca, por favor, porque de acá ya no van a tener oportunidad en la carrera de ver otra comisión de postulación, por lo menos a nivel del sector justicia, porque con la próxima ya ustedes están cerrando o están algunos ya tocando la puerta de la graduación. Ya lo harán desde el punto de vista profesional. Y eso para mí va a ser un orgullo que ustedes tengan presentes que subiendo apenas al 4º semestre, ya ustedes están enterados del qué hacer de la comisión de postulación, cuál es su responsabilidad y cuál es el abono que cada guatemalteco debe de aportar para que Guatemala sea mejor. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir del organismo legislativo? Ayúdenme si se me ha ido algo. Bueno, que dentro de su articulado también tienen controles políticos intraórganos e interórganos, o sea, controles propios que se dan, controles políticos que se dan para depurar su quehacer y controles externos para controlar el quehacer de otros organismos del Estado. ¿Ya? ¿Qué otra cosa importante? De todos modos, eso lo vamos a ir viendo por ahí. A grandes rasgos, creo que por ahí estamos. Hay 2 sistemas para calificar sus votos. Una mayoría absoluta, que es mitad más 1. 160 votos. Pero la aprobación de esa ley exige mayoría absoluta. Entonces, hay 80 más 3 votos, 83. Mitad más 1. Tiene más de 81. Se aprueba. Se aplicó el sistema de mayoría absoluta. Pero hay mayoría calificada, una mayoría especial, cuando exige, por ejemplo, en la aprobación en una sola lectura de una ley, por ejemplo, se exige no mayoría absoluta, sino
mayoría especial, mayoría calificada, las 2/3 del total de diputados. De 160 son 107 votos los que tienen que estar a favor de esa ley. Si no se llega a los 107 votos, o por ejemplo, cuando se interpela a un ministro de Estado y se le da un voto de falta de confianza, y luego el ministro regresa a los 8 días a aclararles y ampliar la interpelación y todo, pero se ratifica en la primera oportunidad con mayoría absoluta, el Congreso le da el voto de confianza, mitad más uno. Pero cuando regresa a los 8 días el ministro a tratar de convencerlos de que no le den el voto y se les ratifica, allí se cambia y el sistema y entonces ya no es mayoría calificada, sino mayoría absoluta, sino mayoría calificada. Entonces ya no se reúnen los 107 votos. ¿Por qué? Porque los que son partidarios del ministro, que son oficialistas, se salen del Congreso, ya no llegan a la sumatoria y se quedan con 100, con 100. Entonces, nunca van a ratificar un voto de falta de confianza a un ministro de Estado. Son ejemplos que se dan, pues. ¿Ya? Su función esencial es la creación de leyes. Bueno, colorín colorado, el cuento y la clase se ha terminado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Cintia. Licenciado, disculpe, fíjese que venía manejando y no pude escuchar muy bien los instrumentos procesales. ¿Lo podría explicar? Perdone. Los instrumentos procesales, simple y sencillamente, son las garantías constitucionales. Es decir, que esas herramientas, esos instrumentos, como la exhibición personal, como el amparo y como la inconstitucionalidad de las leyes, están al alcance de cualquier ciudadano, cualquier entidad, cuando, actuando como autoridad, provoca un daño, un agravio directo, personal, contra una persona, una familia o una institución. Entonces, esos afectados se ven legitimados. Ahí entra la legitimación activa. Se ven legitimados por ese agravio que es de acudir al amparo como un mecanismo procesal. ¿Para qué? Como ya ocurrió el hecho. ¿Para qué? A través del amparo se logre obtener la reparación del daño causado. Por eso es que la modalidad del amparo, el amparo tiene dos modalidades. Cuando tú lees el artículo 265 de la Constitución o el 8 de la Ley de Amparo, claramente te dice, se instituye el amparo con el fin de proteger a la persona contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Hasta allí ese artículo dice contra las amenazas. La amenaza es eminente, pero es incierta. Puede o no darse. Ahí sí se da. Entonces, antes de lamentar, mejor prevengo y acudo de amparo, preventivamente. Pero luego hay un artículo o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Es decir, se consumó el hecho, se provocó el daño. Entonces, ¿qué intento con el amparo? Reparar, que me restauren al estado anterior a como estaba antes del daño provocado. Esas son las herramientas procesales que están dentro de la misma Constitución y que sirven para protegerla de cualquier violación por parte de quienes detentan el poder. ¿Te queda claro, Cintia? Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no es así y todo está claro, nos vemos el miércoles si Dios nos presta la vida. Siempre a la misma hora. Que tengan una muy buena tarde. Un abrazo.
Gracias, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.